Estamos en contacto con el secretario general de FENAPES, José Olivera, para hablar sobre lo que solicitan, en verdad, lo que es allí el 6% más 1 para la educación, para UDELAR, para ANEP y la investigación, allí bajo la consigna educar, no lucrar. Todo esto queremos hablar con él, así que lo recibimos aquí en De Ida y Vuelta. José Olivera, ¿cómo está? Hola, buenos días. Un saludo a ustedes en el estudio y a la audiencia allí en esta importante zona del departamento de Canelones. Bien, cuéntenos un poco cómo se viene trabajando en materia de lo que se está solicitando, ¿verdad?, de este presupuesto para la educación. Bueno, hay una doble tarea, por un lado, de mucho estudio, de mucha investigación, de mucho recabar información, datos, afinar el lápiz, por decirlo de alguna manera, en términos de diagnóstico de cuáles son las necesidades que está teniendo hoy el sistema educativo. Y por otro lado, y en paralelo a esto, desarrollando tareas políticas organizativas, recorriendo distintos puntos del país, teniendo distintos tipos de asambleas con compañeros, trabajadores de la educación, trabajadores en general, padres, estudiantes. Acabamos de llegar hace muy poquitas horas de Tacuarembó, donde estuvimos domingo y lunes recorriendo no solamente la ciudad capital del departamento, sino también alguna localidad del interior del departamento. Estuvimos el sábado en San Carlos, hemos estado el mismo lunes pasado en Santa Lucía, reunidos con compañeros y en otros puntos del departamento de Canelones. Por lo tanto, seguir trabajando intensamente en la línea de lo que ustedes han señalado en la introducción de la entrevista, ¿no? De reclamar efectivamente el cumplimiento del 6% que fuera comprometido por la fuerza política hoy en el gobierno, más el 1% para investigación y desarrollo. Hay demandas que no se han satisfecho, que no se han atendido en los últimos años, y si bien es cierto que estamos hablando de una deuda estructural de 30, 40 años, los aumentos presupuestarios registrados en los últimos lustros no han podido torcer desde una perspectiva estructural e histórica las demandas que tiene el sistema educativo en infraestructura, en creación de cargos, en equipamiento, en mejorar el mantenimiento de los centros educativos, e incluso también, porque en esto también hay que discutirlo en este marco presupuestal, la mejora del salarial del conjunto de trabajadores de la educación. Bien, en cuanto a las medidas que se han tomado, se habló por allí de paros regionales de 24 horas, de hecho 3 paros puntuales en mayo. Sí, efectivamente nosotros hemos sido muy cautos, muy responsables y hemos planteado desde muy temprano este año la necesidad de que el gobierno convocara urgentemente a los ámbitos de negociación colectiva para poder procesar una negociación real dentro del Estado sobre estos temas, y a diferencia de lo que acontece en el ámbito privado, donde el gobierno le reclama a empresarios y trabajadores un mínimo de 90 días para negociar, en el Estado en los últimos tiempos no hemos tenido esa posibilidad. Recordemos lo que aconteció en el 2015, y la falta de negociación, la profundización del conflicto, el decreto de esencialidad que hoy vino a agravar más ese conflicto. Recordemos lo que pasó en el 2017, donde el gobierno apenas convocó a un ámbito de reunión, de negociación, dijo esto es lo que nosotros vamos a proponer, lo toman, lo dejan y cerró allí mismo negociación, incluso enviando al Parlamento días antes de que venciera el plazo constitucional los mensajes de rendición de cuenta. Por lo tanto, al día de hoy no tenemos en funcionamiento real los ámbitos de negociación. Hay una convocatoria para el día de mañana donde somos bastante escépticos, porque nos vamos a encontrar que en los puntos centrales que hay que discutir el gobierno no va a llevar a estos ámbitos ninguna propuesta, y esto en alguna medida fundamenta porque de las movilizaciones que se van a estar desarrollando efectivamente la próxima semana, donde comienza el día martes 15 por el norte del país, el miércoles 16 va a tocar la buena parte del litoral sur, centro y sur del Uruguay, donde allí está obviamente comprendido ese miércoles 16 Canelones, y el día 17 se cierra este primer ciclo de movilizaciones en la zona este del país, incluso teniendo una asamblea el día 18 que va a evaluar si hubo avances o no en los ámbitos de negociaciones, si hay condiciones o no, y si hay necesidad de profundizar el conflicto. Bien, ¿y cómo se ha ido trabajando en esto en cuanto a las respuestas que se ha dado? Por un lado se decía por allí que se iba a atender a cumplir, ¿verdad?, lo prometido. Por otro lado, también lo que ha sido la asunción de la nueva directora de secundaria. No sé cómo lo han visto, cómo lo han asumido ustedes también desde FENAPES. ¿Cómo suma todo esto en cuanto a lo que ustedes solicitan? Bueno, sí, yo creo que es importante esta pregunta que tú colocas, porque no son de las preguntas que hemos podido responder en los últimos días. Sobre la nueva asunción de la directora general de secundaria, nosotros decimos
no nos equivocamos cuando planteamos la necesidad de la autonomía del gobierno para que la educación no quede reimpresa a las disputas políticos partidarias, porque en última instancia la destitución de la exdirectora Celsa Puente obedece a una disputa político-partidaria interna del propio partido del gobierno. En segundo lugar, hay una situación de debilidad político e institucional muy fuerte a nivel de educación secundaria, porque no solamente ha sido blanco de críticas educación secundaria de la oposición, sino también del propio oficialismo. Es llamativo que desde el 2005 para acá no haya un consejo de educación secundaria que haya completado un ciclo completo, a la redundancia, 5 años. 4 consejeros han sido destituidos a partir de informes que han aparecido en algunos medios de prensa escritos de la capital, y allí la fuerza política del gobierno ha tomado, a partir de sus informes, la decisión de destituir a esos consejeros, lo cual genera una situación de política institucional de debilidad muy, muy fuerte. Y en segundo lugar, hay que ser muy claro, hoy que estamos haciendo esta nota no tenemos ningún planteo concreto en materia de construcción presupuestal, en materia de si se va a atender o no los reclamos que estamos haciendo por parte del gobierno. En este caso, ni del gobierno nacional, ni de las propias autoridades de la educación. Por lo tanto, aquí los plazos son importantes, la variable de tiempo de las discusiones de carácter político es una variable muy importante, y no hay que olvidar que al 30 de junio debe estar ingresando al Parlamento los mensajes de rendición de cuentas, y que en esta oportunidad, a diferencia del año pasado, tenemos que discutir nada más nada menos que el presupuesto para los próximos 2 años. O sea que es mucho lo que hay en juego, y hay la necesidad de que los ámbitos estuviesen instalados y hubiesen funcionado exactamente desde mucho antes. Bien, ha sido un gusto, José Olivera, dialogar con ustedes sobre estos asuntos. Veremos cómo sigue toda esta situación, porque falta poco, es cierto, para instancias decisivas, y todavía por allí, bueno, no han tenido una respuesta definitiva, como bien lo mencionaban. Así que, bueno, esperemos dialogar pronto con alguna novedad. No, agradecidos somos nosotros, agradecerles particularmente que permita este puente, este nexo con la sociedad de los distintos puntos del departamento de Canelones. Básicamente ahí la zona de San Ramón, Santorales, para nosotros es una zona muy importante, y por lo tanto estaremos a las órdenes para cuando ustedes dispongan a tener un nuevo contacto.